buenas tardes para todos en casa, ¿eh? No vamos a empezar con eso, vamos a tratar este tema en la segunda mitad del programa. Antes quiero anunciarles que nos está acompañando como panelista invitado Álvaro Portillo. Gracias por estar aquí. Volvió Pablo Casas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Disfrutaste, descansaste? Descansábamos, por suerte. Mucha gente por todos lados, así que bueno, ahora volvimos al ruedo. Hablando del mucho, ¿no? Que hay mucha gente, no lo puede descartar nadie, es innegable. Donde te quieras mover, sea toda la costa este, también si vas para el oeste, está lleno de gente, solemos decir, está explotado, ¿no? Turísticamente pareciera que el Uruguay está explotado. Además, los últimos recuerdos que tenemos son muy tristes, son los recuerdos de pandemia, ¿no? Entonces, efectivamente, y entonces ahí vas a los números. Es bueno, a ver, pero en el inicio de cada temporada, ¿esto es porque tenemos el recuerdo de los balnearios vacíos por la pandemia o realmente vas al 2019, vas al 2018 y te das cuenta que está explotado? Y eso es una excelente noticia. De ahí a poder analizar la temporada, obviamente, es muy pronto. De récords y cifras récords, bueno, tal vez se pueda dar alguna cosa muy puntual, pero no en general. Y el propio ministro Viera fue muy cauteloso también cuando tuvimos la conversación telefónica, creo que la semana pasada, a propósito de este inicio de temporada, que fue impresionante, ¿no? Pero, obviamente, desde el Frente Amplio, el propio presidente, Fernando Pereira, hizo unas declaraciones que desató la polémica. Repasemos la crónica. Se habló de una temporada récord en materia de turismo. ¿Y en base a qué? Van 9 días de enero. ¿En base a qué se puede tener esa certeza? Temporada récord. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos temas porque el ingreso de hay un anuncio, pero el problema es que medir el turismo requiere de mecanismos técnicos mucho más que de estados de ánimo. Yo con estado de ánimo digo que todos los récords del mundo. Pero lo que se dijo fue el mejor comienzo de la temporada en años. Y eso en base ¿Pero a en base a qué? ¿En base a olfato? ¿En qué lugar? Porque depende del lugar, es como le fue en la feria. ¿Son los mismos datos que usaba el Frente Amplio cuando era gobierno? Frente Amplio tomaba una serie de datos, los comparaba con el año anterior, tomaba un tiempo suficiente para ver cuál había sido el ingreso y luego medía la temporada. No son los mismos que usaba el Frente Amplio, por cierto que no. Pero se verá cuando se termine. Lo que nosotros más queremos es que la temporada fuera buena para los uruguayos. Lo que más queremos es que los trabajadores que viven del turismo y de lo gastronómico tengan salarios adecuados, vuelvan a recuperar el salario perdido, que fue más de 11% durante la pandemia y que no se recuperó todavía. Lo que más quiere el Frente Amplio es que los números arrojen resultados positivos, pero no se logran esos resultados generando titulares. Bueno, muy bien, y nos está acompañando el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monseglio. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto de estar otro verano más con ustedes acá. Bien. A ver, yendo puntualmente a este episodio, que tal vez tenga más de cuestiones semánticas porque yo creo que el propio Pereira sabe perfecto que el análisis de la temporada no está hecho, que ese análisis se va a hacer cuando termine la temporada. Pero, bueno, por algo dijo lo que dijo. ¿Qué reflexión hace? Yo creo que está mal informado. Creo que de alguna manera hay un posicionamiento político, como siempre, como estamos acostumbrados en estos 3 años, apresurado, absolutamente en todas las cosas. Acordémonos cuando era LUC, acordémonos con el tema de la reforma de la previsión social. En cada cosa enseguida hay un diagnóstico inmediato, una respuesta que suele ser negativa. Esto no es la excepción. Sí. En realidad no da un diagnóstico. Cuestiona o entiende que se dio uno demasiado apresurado, ¿no? Pero ¿qué cuestiona si nadie habló de la temporada récord? No lo habló el ministro, no lo dije yo, no lo dijo ¿De dónde absolutamente sale lo de temporada nadie. récord? Yo creo que sale de, como todos los ámbitos, hay gente que, cortesanos, llamémosle de alguna manera, que van e informan, y que informan mal, transmiten mal. Y en mi caso, pues, obviamente yo voy a hablar de mi posición. Yo tengo una costumbre que la tengo toda la vida. No es que hablo,
escribo incluso lo que son mis posiciones. Y por ejemplo, el 1 de enero yo hice un escrito, tranquilo, el primero es un día que todos reflexionamos, hacemos un poco un balance, de mis 40 años en Punta del Este, donde estuve ligado en todo este tiempo, qué sé yo, a importantes emprendimientos, el Hotel Cipriani, 6 años, el Mantra, varios años, Solanas Emprendimientos, 7 años, el Club del Lago, podría nombrarles 8 o 10 lugares más. 40 años conociendo la realidad de nuestro principal balneario. ¿Cuál podía ser nuestra duda camino al inicio de la temporada? Que el inicio fuera malo o que pudiera ser bueno. Bueno, realmente esa duda era también un temor. Porque ¿qué pasa? Si el inicio de la temporada es bajo, es muy difícil después revertir esa temporada. ¿Qué pasó a fin de año? Yo empecé a revisar algunos datos que quizás los podamos pasar, porque yo lo mandé a producción antes. Y, por ejemplo, llamé al puerto de Punta del Este a hablar con la persona encargada. Le dije, ¿cómo estamos en el puerto de Punta del Este? Y me dijeron, Monseglio, estamos totalmente a full. Ni una amarra libre, nada. Tenemos 520 amarras, que es la capacidad total, totalmente llenas y además en lista de espera. Pero además tenemos 330 embarcaciones en guardería. En total 850 embarcaciones, más 2 megayates privados, que ustedes no han visto. No preciso decir quién estaba en ese megayate, fue notorio y fue transmitido por la prensa, alguien vinculado a Qatar, por decirlo de alguna manera. Y el hombre me dijo, esto es récord absoluto, pero les hago una salvedad. Hace 10 años no había 520 amarras, había 80 menos. O sea que realmente ahí ya teníamos o sea que, récord. Sí, después... CNN, perdone que lo interrumpa, Monseglio. Sí. Yo, tratando justamente de ver de dónde viene lo de la palabra récord que puede haber generado este debate tan absurdo, la ¿no? mayor cantidad de embarcaciones el 31 de diciembre, que es lo que marca el inicio de la temporada. Hay otros datos que usted le dio, así lo consigna CNN, por ejemplo, ¿no? Hay récord, ¿cómo fue que dice así? Uruguay registra récord de llegada de turistas a Punta del Este para el inicio del verano. No, esas no son mis palabras. ¿No? No. Yo vi el reporte de CNN con diferentes matices. Ustedes saben que obviamente ante tanta data muchas veces se confunden las cosas. Yo no di números de turistas, lo que di fundamentalmente fue números de embarcaciones y, por ejemplo, llamé al aeropuerto y me encontré con esto. 439 vuelos privados. ¿Qué venía diciendo yo antes de la temporada? Que íbamos a tener un público y un poder adquisitivo por lo menos medio alto. Cuando yo veo 439 vuelos privados, que son un récord para esa semana de fin de año, esto está corroborado con las autoridades del aeropuerto, nosotros sabemos bien quiénes vienen en vuelos privados. Empresarios con sus propios aviones, deportistas, artistas que chartean vuelos, taxis aéreos. Se utilizó como nunca esto. Y obviamente nos seguimos refiriendo a ese segmento de mercado, ABC1, que es el que gasta más dinero. Pero espere. También en este informe CNN dice que usted informó que se habían contabilizado hasta la fecha el ingreso de 332.000 turistas. No, nosotros, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que hacemos es, nos llegan los números de migraciones y a través del Ministerio se le manda a todos los medios. Se le manda a ustedes, se lo manda a los periodistas. Seguramente ellos hicieron un refrito allí y pusieron ese número. Yo no hablé de número de personas, pero sí están los números. ¿Cuál es el número? ¿Qué se sabe? Te lo puedo mandar ahora y se fijan ustedes. Yo generalmente, Victoria, no doy números de turistas. Además, ¿por qué? Pues tenemos un observatorio en el Ministerio de Turismo y yo respeto muchísimo. Los números los da el ministro. Ayer los acaba de dar. Ustedes lo tuvieron en todos los informativos. Entonces, cada uno tiene una función. ¿Yo qué es lo que doy? Doy
las tendencias, en base a una experiencia, repito, de muchos años trabajando en el sector, y además doy los datos de las cosas de que me ocupo. ¿De qué me ocupo yo? Bueno, conectividad aérea, por ejemplo, por eso me ocupé de los aviones. ¿Qué otro dato di que lo di como un récord? Y aclaré, en 8 años, no es un récord histórico, dije, en 8 años vamos a tener el récord de cruceros. ¿Por qué? Porque este año me ocupé personalmente de eso. Fui a la Feria Seatrade de Miami, fui a la Feria Seatrade de Málaga, allí se negociaron las escalas que íbamos a tener, nadie puede imaginarse el trabajo que hay atrás de lo que es una temporada de cruceros, porque la gente cree que es que llegan los barcos, bajan los cruceristas. No, hay cantidad de cosas que tienen que ver con insumos que se compran para los barcos, con el descenso de residuos orgánicos, que es todo un tema. Hay todo un trabajo, a mí me llevó 5 meses. Estoy feliz de haberlo hecho, porque muchas veces, como nos pasó el año pasado, llegó a peligrar la temporada de cruceros, no es fácil. Entonces hablé de récord en 8 años. Después escuché que el 100% de los hoteles, algo de hoteles también entiendo, estaba con el 100% de ocupación. Y dije, bueno, si los hoteles están el 31 de diciembre, cosa que es normal, con el 100% de ocupación, pero se acaba de abrir Fendi Chateau Residences, que son 156 apartamentos de lujo en La Mansa. Venetian Residence, que son 147 apartamentos que se acaba de inaugurar hace 3 días. Una torre, por decirlo de alguna manera, un bloque de apartamentos de lujo en la Crystal Beach de Solanas. Se remodeló el Gran Hotel, que es aquel que se quemó, ¿se acuerdan? En plena pandemia, fue un desastre. Aquello parecía que ese hotel no se recuperaba nunca. Bueno, lo remodelaron, hicieron un rooftop fabuloso, vale la pena ir a verlo, pero además, ¿qué inauguraron hace un mes? Un centro de convenciones atrás de 600 personas. El hotel es como un barco, tiene exactamente la forma de un barco. Ahora le agregaron la popa. Entonces dije, si estamos al 100% de ocupación en los hoteles y además se abrieron estos que no estaban, en este momento tenemos también récord de alojamientos el 31 de diciembre. Y ahí, en lo que yo escribí, no en lo que dije, eso también se lo di a producción, me pregunté, ¿esto significa que nosotros, a partir del 15 de enero en adelante, vamos a tener una temporada récord? De ninguna manera. Nadie lo puede asegurar, mucho menos yo, con toda la experiencia que creo tener, nadie puede decir eso. Lo que sí digo es que si nosotros vamos a un principio de temporada con la incógnita de saber cómo empieza, y empieza de la forma con los números que vimos, es al menos auspicioso, claro, a decir que la tendencia, aún bajando, puede continuarse. Bien, ahora, históricamente la temporada siempre fue enero, ¿no? Sí. Pensando exclusivamente en lo que son los balnearios del este, ¿no? No sé cómo funciona en el comportamiento, digamos, en otros puntos, pero en los balnearios del este uno veía la temporada llenándose enero, con el paso de febrero vacío, o bastante vacío. Con el paso de los años, el enero ni siquiera lograba extenderse totalmente. Eran 15 días, ¿no? Ahora, además, lo que parece es que empieza antes, ¿no? Empieza en diciembre. ¿Qué cosa? Las vacaciones, la temporada, sí, claro, se adelanta. Sí, el 26, el 27 ya Ahí había... ya está, exacto. Sobre todo mucho uruguayo, dije, finales de diciembre para ir a descansar a algún lugar, ¿no? La pregunta es, estas modificaciones o este comportamiento que puede dar indicio de algo, porque empezó antes, ¿va a durar más o por el contrario, se va a acabar antes? Ahí me das pie a contarte lo que todos saben. Durante todo el año, los fines de semana, con una gran explosión el 12 de octubre, la hotelería de 4 y 5 estrellas trabajó a full prácticamente todo el año, al punto que el Hotel Enjoy declaró utilidades antes de impuestos en el semestre que declaró récord, inclusive más que cuando eran Conrad. ¿Se acuerdan cuando venía Liza Minnelli, Luis Miguel y todo lo demás?
Bueno, este año tuvieron el récord inclusive de cuando se llamaban Conrad. Muestran números espectaculares. Los demás 4 y 5 estrellas también, el Fasano, trabajaron muy bien, al punto que hace 3 meses yo me reuní con los principales 5 emprendimientos de 5 estrellas y buscando una idea que aplicamos en Puerto Vallarta a algunos hoteles cuando la conectividad no era suficiente, hicimos un grupo que lo llamamos, igual que en Puerto Vallarta, le llamamos Golden Five. ¿De qué se trata esto Golden Five? 5 hoteles que se unen para atraer charter en conjunto, cosa que ya hace durante todo el año el Hotel Enjoy y que ofrece su know-how para el resto, para que nosotros podamos tener charter que le incorporen conectividad aérea a nuestro país y traigan gente además de qué poder adquisitivo. Seguimos hablando de gente que gasta mucho. ¿Por qué hago énfasis en esto, Victoria? Porque la masividad del turismo, y lo escribí, no aquella que vivimos en el necesariamente. 2017, es imposible que se reconstruya, porque estamos de vuelta de eso. Tuvimos una pandemia en el medio. Hace pocos días, tengo entendido, Venecia empezó a cobrar para que la gente que vaya a entrar. Hay islas del Pacífico que pusieron tope a la entrada de turistas. La masificación del turismo no siempre es buena y la segmentación que se está dando a partir de este año a nosotros nos está enseñando mucha cosa. Nos está enseñando que hay un público para determinados niveles de esos apartamentos que algunos cuesta, o en su mayoría cuestan arriba de $1 millón, pero que después tenemos otras alternativas a ofrecerle. Piriápolis, La Pedrera, Punta del Diablo, Pero Barra esa del Suí, segmentación, Colonia, pero, Canelones. Monseglio, esa segmentación está estudiada desde hace mucho tiempo. Claro, lo que sabíamos que esta vez no contábamos con el segmento. ABC1. No, en la ABC1 contábamos. Siempre, no no contaban. contábamos con el segmento más bajo. Y por eso, ¿qué decisión tomamos con el gobierno? Bajo una lucha así, a brazo partido, el ministro Tabaré Viera, él sacó adelante el IVA a tasa cero para los uruguayos. Sí, ¿A qué hoteles? Aquellos hoteles que no facturan más de $1,5 millones. Claro. Fundamentalmente hoteles de 3, 2 y 1 estrella, donde está el resto de ese segmento del mercado. Esto es algo que los operadores nos reclamaban, nos pedían, y el ministro la luchó, hasta que la ministra Arbeleche, en consulta con el presidente y con el ministro Tabaré Viera, lo sacamos. Y por la segunda vez, tenemos esa medida para los uruguayos y para que trabajen esos hoteles que obviamente ese público de alto poder adquisitivo no le estaría llegando. Bien. No, pero además pensar en una industria sostenible se lo dejo planteado, pero supongo que, por supuesto, el público ABC1 es el que tal vez deja en el momento las mayores divisas. Pero la constancia la da el otro segmento, ¿verdad? ¿Acaso quién hizo sobrevivir el turismo en pandemia? El turismo interno fue fundamental. Y ojo que dentro del turismo interno capaz que hay ABC1, pero digo, fundamental. mayormente es otro público, ¿no? Colonia, Los que era un lugar turístico, un destino turístico realmente tomado por el turismo argentino, cuadruplicó su turismo en plena pandemia. Pero además hay más datos que nos dicen buenas cosas. ¿Me Por los cuenta a la ejemplo, vuelta que tengo que hacer una pausa, Monseglio? No se los olvide. Ahí le damos un poquito de expectativa. Ya venimos. Entre los